Saludos clases, soy Jorge Steven Tamariz Alcántara, mi matrícula es 2019-7436, estoy en el curso de Introducción a las Bases de Datos en el grupo 1, en el ITLA, y voy a tratar de explicarles la tarea 2 de Introducción a las Bases de Datos, que es sobre SQLite. SQLite es una biblioteca que contiene un sistema gestor de base de datos relacional basado en el lenguaje de consultas SQL y está escrita en el lenguaje de programación C. SQLite es una aplicación independiente de código abierto y también ligera. ¿Por qué es ligera? Por su peso. Porque la biblioteca que contiene SQLite solo pesa, en esta versión que yo poseo, 209 kilobytes. Que conste que la biblioteca es SQLite DLL, no la aplicación. La aplicación solo utiliza los recursos que le provee la biblioteca, pero podríamos ejecutar SQLite en la consola del sistema sin ningún problema. Una de las características que hace de SQLite una herramienta tan preferida y codiciada en el mercado es que no necesitamos de configuración previa para utilizarla. Algunos sistemas de gestión de base de datos necesitan que nosotros hagamos configuraciones previas antes de poder instalarlo. Sin embargo, SQLite, simplemente dándole run a la aplicación, podemos empezar a crear nuestra base de datos. Otra de las características es que es multiplataforma. Podemos tener aplicaciones en diferentes sistemas operativos sin tener que cambiar la estructura de base de datos, y en caso de que tengamos una aplicación web y nuestros usuarios vayan a utilizarla desde cualquier sistema operativo, no tenemos que cambiar la estructura ni cambiar la aplicación completa, porque SQLite soporta múltiples plataformas. ¿Cómo crear una tabla en SQLite? Bueno, le damos run a la aplicación. Toda tabla está dentro de una base de datos. Por lo tanto, debemos crear la base de datos antes de crear la tabla. Tendremos que elegir dónde queremos que esté la base de datos. Yo la voy a poner en mi escritorio, en una carpeta específica que tengo para esta tarea. Y el nombre será base de datos 2. Database 2. Ahora sí podemos crear la tabla. Podemos hacerlo desde esta pestaña que tenemos abierta acá, consulta SQL, pero prefiero hacerla desde crear tabla. El nombre de la tabla será tabla 1. Y agregaré los siguientes campos. Tendremos un ID, será un tipo de campo integer. Este campo ID será la llave primaria de la tabla y se autoincrementará. Tendremos un campo nombre para almacenar nombres. Será de tipo varchar con un tamaño para los tipos varchar tenemos que definir un tamaño de caracteres que tendrá el campo. Supongo que 20 caracteres sería suficiente como para contener un nombre. Tendremos un apellido también de tipo varchar, también con 20 de espacio para contener. Tendremos un teléfono, será un tipo de campo numérico. A este no le tenemos que poner el límite de datos que lleva.
También tendremos un campo dirección para finalizar. Será un tipo de dato varchar, pero esta vez un poco más grande, un 50 de espacio. Y ya tenemos nuestra primera tabla. Ahora vamos a insertarle registros a una tabla. Desde editar datos, vamos hacia tabla 1. Vuelvo a repetir que todo lo que podemos hacer desde la pestaña visual lo podemos hacer desde aquí, desde la línea de comando integrada del programa, pero es más fácil para principiantes hacerlo desde la parte visual. El ID será 1. En nombres vamos a ponerle Jorge. Como apellido, García. Como teléfono será 809 y cualquier número. Jorge, digamos que vive en Mano Guayabo, Santo Domingo. Ok, añadimos otro. Ella es Luisa, de apellido Ramírez. Su teléfono es 809-546. Otra cosa. Luisa vive en Los Minas, Santo Domingo. Otro más. Tenemos un Lady 3, un Juan Santos. Su teléfono es 1-800-76. Y como dirección, Juan vive en San Pedro. Le damos acá a enviar y la guardamos. Acabamos de agregarle registros. Ahora, ¿qué hacemos con estos registros? Los datos tienen que ser manipulables. Y una consulta, los datos tienen que ser utilizables. Ahora vamos a consultar esos datos. ¿Qué haremos? Desde la línea de comando, utilizaremos el comando select. Select más un asterisco. Ese asterisco significa todo. From, en inglés, que significa desde, tabla 1. Ahí lo que le estoy diciendo es que me seleccione todo desde tabla 1. Y le damos a ejecutar consulta. Y ahí podemos ver nuestra tabla completa. La acabamos de consultar. Existen varios tipos de consulta en el lenguaje de SQL. Existen consultas DLL, DML, entre otros más. Pero hoy trabajaremos con la DLL y la DML. Las DLL son básicamente sentencias y consultas que sirven para crear, pero las DML son aquellas que sirven para editar e insertar datos. Un ejemplo de una consulta DML es la select que acabamos de ver, en la que consultamos los datos de nuestra tabla. Pero ahora vamos a ver una consulta DDL. Vamos a crear una tabla a través de una consulta. Agregar nueva consulta. Utilizamos el comando create table. Nombre de la tabla, vamos a poner tabla 2. Entonces, esta tabla contendrá los siguientes campos. Tendrá un ID de tipo integer y este ID será la llave primaria.
Terminamos con este campo, así que le ponemos coma. Entonces tenemos otro campo llamado nombre, de tipo varchar. Y de un tamaño de 20. Cerramos este paréntesis desde este. Y le damos a ejecutar. Ahora podemos ver que tenemos otra tabla en base a un comando DDL. Aquí podemos ver una lista de comandos, tanto DDL como DML, y podemos ver la definición de cada uno. Data Definition Language, que es DDL, lenguaje de definición de datos. Crear. DML, Data Manipulation Language Statement. Manipular. Para finalizar el video tenemos un diagrama de base de datos. Así como en programación tenemos los diagramas de flujo que permiten ver los pasos que tenemos que dar para llegar a hacer nuestro programa. En la base de datos tenemos los diagramas de base de datos que explican la estructura que va a tener nuestra base de datos y cómo la vamos a utilizar. Aquí tenemos una tabla sobre un sistema escolar. Tenemos un estudiante. El estudiante tiene un asiento. Tenemos una tabla estudiante. Esa tabla estudiante tiene un Student ID, un ID de estudiante. También tiene un nombre de estudiante y tiene una dirección del estudiante. Pero la tabla estudiante está vinculada con una tabla asiento, pero también está vinculada con una tabla curso. Curso a su vez está vinculada con instructor y con clase. Clase está vinculada con sección y la sección está vinculada por la tabla profesor. Esto es un sistema de base de datos en los que los cuadros significan tablas y lo que está dentro de esas tablas significan campos que van a tener. Antes de realizar toda base de datos tenemos que realizar un diagrama de base de datos para ver de qué va a ir nuestra base de datos, porque si no estaríamos tirando palos a la ciega, porque no tendríamos una estructura definida sobre la base de datos que queremos hacer. Por ejemplo, la tabla pasada que hice, tabla 1, no necesitaba una base de datos, no necesitaba una tabla de base de datos porque era una tabla pequeña, pero supongamos un sistema de base de datos enorme para un supermercado. Sí necesita un diagrama de base de datos que nos especifique de qué va a ir la base de datos. En resumidas cuentas, un diagrama de base de datos nos explica la estructura que va a tener nuestra base de datos y sirve para definirla antes de empezar a usar siquiera una computadora.